Buenas noches, muchas bendiciones, un gusto saludarte, deseándote en esta noche como todas las noches, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre, que la presencia del Señor, su infinita paz, su gran amor, inunden tu corazón, tu alma, tu mente, todo tu ser, y ese amor alcance a toda tu familia. En esta preciosa noche recordándote que Creyentes al Día es esa familia espiritual que el Señor ha venido formando, levantando, como ese apoyo, ese soporte espiritual en los momentos difíciles. Quiero invitarte por eso a que si no tienes con quién hablar, si necesitas un consejo, si necesitas que oren contigo, que oren por ti, no dudes en escribirnos a través de WhatsApp al siguiente número, más 57 324 614 97 66. Y con gusto estaremos allí para atenderte. Y en esta preciosa noche tengo la bendición de compartir este precioso tiempo de clamor y de oración por la familia. Hoy miércoles y cada miércoles estamos orando por la familia. Y hoy tenemos la bendición de compartir este tiempo con mi querida hermana Luzalba Reyes desde la ciudad de Bucaramanga. Trae para nosotros en esta noche un precioso y maravilloso mensaje, una palabra titulada Mi familia bajo la sombra de tus alas. Así que quiero dejarles en compañía de mi querida hermana Luzalba. Mi hermana, que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te guíe, te use poderosamente nuestro Dios. Y a todos ustedes, preciosa familia de Creyentes al Día, muchas bendiciones, que la presencia de Dios inunde sus vidas y sus hogares en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, querida familia de Creyentes al Día. El Señor bendiga a cada persona aquí conectada. Muchas gracias, Alex. El Señor le bendiga a usted también y a toda su familia. Como sabemos, los días miércoles oramos por unidad familiar, por restauración familiar. Así que ponemos todas nuestras familias en las manos del Señor. Nos ponemos de acuerdo, nos unimos por el poder del acuerdo en la oración y oramos hoy por las familias. Ya estamos en la recta final de este mes de marzo. Estamos finalizando este mes ya prácticamente a pocos días, a un par de días. Y agradecemos al Señor por estos días que nos ha dado la oportunidad de vivir. Y le damos gracias por nuestras familias. No sabemos cuál sea la situación familiar de cada persona aquí conectada, no lo conocemos concretamente, no lo sabemos, pero el Señor, que sí sabe y conoce cada situación, Él sabrá obrar con su amor, con su misericordia, con su sabiduría, sabrá obrar en cada una de las familias. No sabemos si la situación de la familia sea la parte financiera, no sabemos si la situación de la familia sea retos de salud, no sabemos si la situación de la familia sea retos de divorcio, de separaciones. No lo sabemos, solamente el Señor sabe y conoce cada reto familiar, cada situación familiar, pero lo que sí sabemos es que todos los días estamos viviendo retos a veces bastante difíciles. A veces nuestras familias, casi siempre nuestras familias están pasando por el fuego de la prueba en cualquiera de las áreas, pero el Señor, que sabe y conoce cada situación, Él está ahí atento para escuchar nuestras súplicas, para escuchar nuestra oración y para ayudarnos a levantarnos de cualquiera que sea la situación que estemos viviendo. Así que no tengamos temor, porque si el Señor está con nosotros y si Él pelea por nosotros, definitivamente, ¿quién contra nosotros? Así que estemos confiados, sabiendo que el Señor sabe y conoce y que está atento para ayudarnos en cualquier situación que estemos viviendo. Vamos hoy a leer algunos texticos pequeños por acá y al final vamos a orar por esas situaciones familiares. Yo quiero que traigamos a recordación, traigamos a memoria la situación que vivió. Es un libro muy conocido, el libro de Ruth, la situación que vivió Noemí y Elimelech
cuando faltó el pan en la casa, cuando faltó el pan en la casa del pan. Paradójicamente, allí en la casa del pan, que es Belén, que es donde vivían Noemí y Elimelec, su esposo, y sus 2 hijos, que Belén significa eso, significa la casa del pan. Allí faltó el pan, había necesidad de comida, había una crisis tremenda en el país, y Noemí y Elimelec, al parecer, sin mucha sabiduría, como a veces nos suele pasar a nosotros como individuos o a veces a las familias, a veces tomamos esas malas decisiones por la premura de la necesidad, tomamos esas malas decisiones y nos vamos a otras tierras, salimos de la tierra muchas veces sin haberle pedido primero esa dirección al Señor. Lo hacemos por la necesidad que estamos viviendo en el momento. Y no se trata de juzgar la acción de ellos, no se trata de juzgar la decisión de ellos, se trata de mirar allí y reflexionar y meditar en esa decisión que ellos tomaron, y que a nosotros, pues en la infinita misericordia del Señor, no nos pase lo mismo, que tomemos decisiones por la premura de la necesidad, por la premura de ir a buscar el pan. Que no nos pase esto, porque nos puede suceder. De hecho, la semana pasada, el día martes, yo les compartía algunos testimonios, y hoy de pronto también aquí les comparto un testimonio de algo que nos sucedió muy parecido a esa situación de Noemí y Elimelec, porque nosotros como familia, en mi casa, en ese momento, nosotros teníamos más o menos unos menos de 10 años de casados, menos de 10 años de matrimonio, y llegó una situación financiera bastante fuerte también, y mi esposo, sin nosotros en ese tiempo saber ni conocer cómo se consultaba al Señor, porque nadie nos lo había enseñado, creíamos que le pedíamos dirección a Dios, pero pues realmente éramos demasiado inmaduros en el área espiritual, no conocíamos mucho de cómo consultarle al Señor para tomar las mejores decisiones. Y mi esposo salió de Colombia, se fue a Venezuela, que sabemos que es la situación que está viviendo hoy mucha familia venezolana, de también irse para tierra extranjera, venirse para Colombia o irse para cualquier país de Latinoamérica, Estados Unidos. Han salido y muchas veces se hace sin aquietar nuestra mente, nuestro corazón, y pedirle esa dirección a nuestro Dios. Y salimos así como lo hicieron quizás allí en la Biblia Noemí y Elimelec con sus 2 hijos. Salieron y de pronto no le pidieron esa dirección al Señor, y vemos que allí fue una catástrofe, porque salieron a Moab, a tierra extraña, tierra extranjera, donde era una tierra idólatra, y allí no solamente murió Elimelec, que era el esposo de Noemí, no solamente murió él, sino murieron también los 2 hijos varones de Noemí, y solamente quedó ella con sus 2 nueras, que en aquel tiempo, por lo que vemos, sin estudiar demasiado a fondo, pues sin hacer un estudio profundo, porque yo de eso no sé mucho, no entiendo mucho, pero sí por la forma como nos cuentan estas historias, sabemos que fue una mala decisión, porque allí murió el esposo de Noemí, Elimelec, murió allí en esta tierra extraña, y los 2 hijos también murieron, ¿sí? Entonces quedó solamente Noemí con sus 2 nueras, y Noemí, en ese momento en que quedó absolutamente sola, quiso regresar a su tierra, porque se enteró que nuevamente allí en la casa del pan había vuelto la provisión, había vuelto el pan, y ella quiso regresar a su tierra, pues a obtener de allí su provisión, su pan, su comida, su alimento físico. Y pues a regresar a su tierra, pienso yo, ¿no? Que ella pensaría en regresar allí ya sintiéndose vieja y sola,
y así como ella misma lo dice en el libro de Ruth, cuando ella regresó y todas sus vecinas se alegraron de verla llegar nuevamente allí a la tierra, y dijeron, ¿es acaso no es Noemí? Y ella con gran amargura de espíritu, con gran amargura de alma, dijo, no me llamen más Noemí, no me llamen más placentera, que es lo que significa mi nombre Noemí, no me llamen más así, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Señor, porque su mano ha estado contra mí. Y eso es lo que ella pensaba en aquel momento, que no había sido la mala decisión muy seguramente de su esposo, que lo que estaba viviendo no era consecuencia de esa mala decisión, sino que ella culpó en aquel momento a Dios, porque pues su confianza sí estaba puesta en el Señor, pero como muy seguramente en aquel tiempo la mujer hacía lo que el hombre dijera, y lo que él decidió fue esto, y se fueron a esa tierra, y fue allí donde murió su esposo y sus hijos, y pues no debió haber sido nada fácil esa situación, y ella culpaba a Dios en aquel momento. Entonces ella decía eso, no me llamen Noemí, llámenme Mara, llámenme amarga. Y sabemos y conocemos muchos la historia de lo que sucedió después, que pues gracias a Dios el Señor había preparado el corazón de su nuera Ruth, para que fuera su amparo en la vejez, para que le diera luego un nieto que fue su sustento, su hijo. Un nieto varón que fue su hijo. Dios le permitió nuevamente abrazar la vida entre sus brazos, y tener quien fuera su amparo, su sostén, su bastón en la vejez. El Señor en su infinita misericordia lo permitió, y a través de esa nuera, Ruth, el Señor le dio nuevamente razones para cantar y para volver a vivir animada y esperanzada en el futuro, y que en su vejez no estuviera sola. Entonces esa es la historia, y como les contaba, a nosotros también nos sucedió, y estando en esa situación financiera bastante fuerte, mi esposo se fue para Venezuela, y allí pasamos una situación bastante difícil, bastante dura, aunque el Señor nuevamente en su infinita misericordia nos dio provisión allí en esta tierra, con la cual yo vivo muy agradecida, y por la que yo oro por esta tierra como si fuera la mía también, porque allí el Señor nos dio provisión, nunca nos faltó el pan, nunca nos faltó el pan material, pero la situación de soledad, de estar lejos de la familia, fue bastante difícil. Y pues bueno, por lo menos estábamos nosotros juntos, estábamos con mi esposo, estábamos con mi hijo, el mayor, que en aquel momento tenía como unos 10 añitos, y aunque no fue fácil, el Señor permitió que estuviéramos juntos, y que juntos pasáramos ese valle de lágrimas, porque fue un valle de lágrimas. Todo el tiempo que yo estuve allí fue de mucho llanto, de mucho preguntarle al Señor, ¿por qué me trajiste a esta tierra tan lejana? Y así como Noemí, yo también le preguntaba al Señor, ¿por qué lo hiciste? Y resulta que es que ni siquiera nosotros sabíamos cómo consultarle al Señor, pues mucho menos que fuera el Señor el que nos dijera, váyanse para esta tierra, o vayan a hacer tal cosa. No, porque no sabíamos hacerlo. Entonces, ¿cómo podía ser el Señor el que nos había dirigido hacia allí? Fue nuestras propias decisiones. Pero bueno, el Señor en su infinita misericordia, que nunca nos deja ni nos desampara, hasta allí nos alcanzó su mano, su diestra de poder, su diestra victoriosa se levantó por nosotros, y creó un cerco de protección alrededor de mi esposo, de mi hijo, y hasta de un hermano mío que también viajó con nosotros, que él desde muy niño, desde los 12 años más o menos, estuvo también trabajando con mi esposo. Él también se fue con nosotros, y por tanto pues no estábamos solos. O sea, de alguna manera el Señor permitió que estuviéramos juntos como familia, y allí también nos regaló una familia que nos acogió, que nos bendijo, que nos ayudó, que nos proveyó de trabajo. ¿Sí? El Señor utilizó esa familia para que no nos faltara nada. Entonces no podemos decir que fue terrible, que fue una situación
adversa, sino fue una situación de muchísimo aprendizaje, de muchas cosas que nos prepararon el corazón, nos ayudaron a crecer como individuos y como familia para luego lo que vendría años después, que ha sido pues muchas cosas, muchas situaciones que han pasado, pero pues todo para bien, todo porque el Señor aún lo malo lo utiliza y lo torna para bien, para los que amamos al Señor, para los que de alguna manera, aún en nuestra ignorancia, buscamos la voluntad del Señor y tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en Él, que es el único que nunca nos deja ni nos desampara. Entonces, así nos sucedió a nosotros también, y allí el Señor permitió que naciera mi hija menor, que hoy en día tiene 17 años. Allí el Señor permitió que naciera, es una chica que nació con raíces venezolanas. Para algo también el Señor, algún propósito tendrá también el Señor para ella en eso, no sé cuál será, pero sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, y aún eso el Señor permitió que en lugar de ir y perder de pronto nosotros nuestra familia, más bien allí naciera una hija más para nosotros, para nuestra familia, para hacerla crecer a nuestra familia y hacerla y fortalecerla. Entonces esa fue la situación de nosotros, y luego de allí, o sea, digo que nosotros en ese tiempo no sabíamos cómo pedirle dirección a Dios, y cuando ya llegamos en el 2007, terminando el 2006 y iniciando el 2007, ya llegamos a la ciudad o sea, a Colombia y a la ciudad, al pueblito del Socorro, de donde somos nosotros. Ya teníamos un poco más de conocimiento de cómo pedirle dirección a Dios por las cosas, por nuestra vida, por nuestro futuro, porque la situación financiera pues seguía. Nosotros no teníamos un rumbo, no teníamos un horizonte. Sin embargo, yo allí ya sabía un poquito más de cómo pedirle dirección al Señor. Y yo le dije, se nos presentaban dos caminos: irnos para la ciudad de Bogotá o devolvernos para la ciudad de Cúcuta, no directamente a Venezuela nuevamente, pero sí a la ciudad de Cúcuta, ahí en la frontera. Y yo ya en ese momento, ya en oración, esa vez sí ya le pedí dirección al Señor, hace 16 años. Yo ya le pedí dirección al Señor y le dije: Señor, muéstrame cuál es el camino. Si el camino es Bogotá, que suceda tal cosa; si el camino es Cúcuta, permite que suceda tal otra cosa. Y el Señor así lo permitió a través de una prueba muy sencilla, muy acorde a la poca experiencia que yo tenía en la parte espiritual. El Señor me permitió ver cuál era su dirección en aquel momento, y sí, efectivamente nos fuimos para Bogotá, y aunque pasaron también situaciones bastante difíciles, bastantes situaciones de crecimiento espiritual, familiar, como personas también nosotros, allí ya vimos claramente la dirección del Señor, porque Él mismo nos había dado esa dirección. Así que allí nos bendijo, nos prosperó en muchas cosas, en muchas maneras. En la parte financiera también fuimos prosperados. Fueron 13 años donde estuvimos allí en la ciudad de Bogotá, con la mano del Señor puesta sobre nosotros, con su mano de favor, con su mano de protección sobre nuestras vidas, sobre todos nosotros, porque nos guardó siempre de muchísimas cosas. Y a pesar de que sucedieron situaciones difíciles, como les digo, el Señor siempre, su mano estuvo sobre nosotros y nos ayudó, nos protegió y nos prosperó. Así que hoy, cuando ya pasamos de los 3 años nuevamente acá en tierras de Santander, también pidiendo dirección al Señor, cuando ya fue el tiempo de regresarnos a nuestra tierra, el Señor nos mostró exactamente fechas de cuándo viajar y todo. El Señor lo hizo, y aquí hemos estado obedeciendo simplemente la dirección del Señor, para que nuestra familia sea siempre guardada y protegida. Entonces yo les puedo dar testimonio de que eso que le pasó a Noemí también nos sucedió a nosotros, y también le sucede a todas las familias cuando nosotros nos tomamos el tiempo de decirle al Señor: Señor, tú que eres el dueño de todo cuanto existe, tú que eres el único que tiene la sabiduría infinita, porque conoces el futuro, sabes qué nos conviene y qué no nos conviene. Cuando nos tomamos ese tiempo para pedirle esa dirección al Señor, Él lo hace, Él nos dirige, Él nos orienta, Él no nos deja solos, Él abre puertas.
y sabemos que las puertas que el Señor abre nadie las podrá cerrar y que las que Él cierra nadie las podrá abrir. Así que yo los invito siempre, siempre que vayamos a tomar una decisión como familia, oremos, no hagamos las cosas a la ligera, no hagamos las cosas en lo que, o sea, no dejemos las cosas al azar y a la suerte, sino que digámosle al Señor y pidámosle su sabiduría infinita, que Él siempre está atento para escucharnos, Él nunca está ocupado para sostener las familias, porque es que las familias son la idea de Dios. Él siempre quiere familias unidas, familias prósperas, familias felices, familias con retos, claro que sí, con dificultades, claro que sí, porque si no, entonces, ¿cómo crecemos y cómo aprendemos y cómo podemos ser testimonio para otros si el Señor no nos permite pasar por el fuego de la prueba? ¿Sí? Pero sin embargo, en esas situaciones difíciles, cuando le hemos pedido dirección al Señor, Él siempre estará con nosotros y siempre estará ahí para ayudarnos, para protegernos, para dirigirnos y para llevarnos a un buen puerto. De la mano del Señor estaremos siempre guardados, protegidos y estaremos seguros, porque solamente bajo la sombra de sus alas estaremos bien y tendremos la seguridad de que aunque pasemos por situaciones difíciles, Él siempre estará ahí para levantarnos. Así que esa es la seguridad con la que contamos. Al Señor le interesa la restauración familiar, el Señor le interesa la unidad familiar. Así que no tengamos miedo de orar, no tengamos flojera de orar, ni que pensemos que es que el Señor no está interesado en esas situaciones nuestras como familia. Él es el principal interesado de que las familias sean sostenidas en estos tiempos tan difíciles, cuando ya ni siquiera el valor, o sea, ya ni siquiera la unidad familiar es un valor. Ya hoy en día es como que lo que más nos dé satisfacción momentánea, sin importar lo que se destruya en el proceso, que generalmente son los hijos los que más sufren, y eso cuando hoy en día se tienen hijos, porque ya las familias ni siquiera, o sea, las parejas ya ni siquiera eso quieren, ya hoy en día se conforman con un perrito, con un gatico, y ya no importa si no se tienen hijos. Antes se procura evitarlos, porque ya hoy en día el valor de la unidad familiar ya no es un valor, ya casi que se ve como un antivalor, como algo que no tiene sentido, y ya no se lucha por la familia, ya no se lucha por la unidad familiar, ya hoy en día no le vemos tanta importancia a eso, pero para el Señor es importante, eso tenemos que tenerlo claro, tenemos que saberlo, y nosotras, las personas que decimos tener temor de Dios en nuestro corazón, debemos saber diferenciar cuáles son los valores que al Señor le interesa, lo que el Señor valora debe ser lo que nosotros también valoramos como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y no dejarnos llevar por las corrientes del mundo, no amoldarnos al mundo actual, sino buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, qué es lo que realmente el Señor ama y valora, para también nosotros amarlo y valorarlo como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos por la unidad familiar y démosle gracias al Señor por este tiempo, por este momento de reflexión. Padre maravilloso y misericordioso, te damos gracias, mi Señor, por este momento, por esta noche, Señor, por este día, miércoles de la semana que se ora por la unidad familiar, mi Señor. Nosotros sabemos y conocemos que tú valoras la unidad de la familia, la restauración de la familia, Señor. Así que te damos gracias, Padre, y suplicamos que esas familias, Señor, que están pasando dificultad en este momento, sean retos de salud, sean retos financieros, sean retos de división familiar, mi Señor. Te suplicamos que tú nos ayudes, Señor, a tomar las mejores decisiones, que tú nos ayudes, Señor, a luchar por nuestras familias, Señor, que siempre sepamos que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que tú eres el principal interesado en que nuestras familias sean restauradas y en que nuestras familias permanezcan unidas. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por cada una de esas personas que están allí, Señor, unidos con nosotros orando por sus familias. Padre, glorificamos tu santísimo nombre, y cualquier reto que estén viviendo ellos, que estén pasando ellos en este momento, Señor, te suplicamos que sea tu ayuda, tu protección, tu auxilio, Señor, tu diestra de favor y de misericordia moviéndose a nuestro favor, Señor, por nuestras familias. Gracias, Padre, por estos tiempos, por estos momentos. Bendice, Señor, a Creyentes al Día, Padre de amor, a cada uno de los integrantes, Señor, a cada una de las personas que trabajamos, Señor, en este ministerio, que seamos guardados, bendecidos, Señor, por tu mano de favor, y que estemos siempre seguros que solamente protegidos bajo tus alas
estamos siempre resguardados y que tú eres nuestro máximo refugio, nuestro máximo escondite, Señor, donde solamente aquí encontramos seguridad, Padre, bajo la sombra de tus alas. Gracias, mi Señor, glorificamos tu santísimo nombre. Nos vamos al descanso, Señor, confiados en ti y esperanzados en que tú, Señor, harás por nuestras familias lo mejor, Señor, para que podamos ser ejemplo para otros y podamos con nuestra consolación, con esa consolación con la cual hemos sido consolados en la restauración familiar, también ir y restaurar a otros y consolar a otros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Que tengan un feliz descanso, queridos compañeros y querida familia de Creyentes al Día. Que descansen y que el ángel del Señor acampe alrededor de cada una de sus familias y las defienda de todo mal y de toda destrucción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos y nos dices: quiero pertenecer a los grupos, o necesito un consejo, o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.